Desde el Campo Santo de los Mártires hasta el corazón de la mezquita catedral, el trasiego de cordobeses y turistas es diario. Es permanente la admiración por la belleza del monumento Patrimonio de la Humanidad y centro de la liturgia católica desde hace 8 siglos. Hoy les proponemos recorrer la Córdoba profunda y legendaria a través de un paseo por los alrededores que circundan el monumento más emblemático de la mano de alguien que nació, se crió y estudió en estas calles, en estos patios y al lado de esta torre monumental. El profesor José Carlos Aranda Aguilar ha escrito Leyendas de la Mezquita de Córdoba, donde se dan la mano los recuerdos de su infancia con los cuentos y leyendas tradicionales transmitidos de padres a hijos. José Carlos Aranda es profesor de Lengua y Literatura, doctor en Filosofía Hispánica y en Ciencias de la Educación, académico correspondiente de la Real Academia de Córdoba y, sobre todo, un enamorado de nuestra ciudad. Buenas tardes y bienvenido. Muy buenas tardes, Nati. Muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo de importante es, José Carlos, la transmisión oral de padres a hijos para valorar cuanto nos rodea? Es fundamental, es fundamental. En la introducción del libro yo hago una rememoración, ¿no?, de lo que fue mi infancia, de cómo ha cambiado todo desde que yo era un niño, pensando en un fenómeno brutal, ¿no? No existió la televisión en mi infancia. Y la primera televisión entró cuando yo tenía 12, 13 años, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que la imaginación se despierta a través de los cuentos, a través de las leyendas. Y eso pasa de generación en generación, de padres a hijos, ¿no? Y después te encuentras con la maravilla, ¿no?, de que algunas de estas leyendas tienen su fundamento histórico. Y te sorprende de cómo ha podido pervivir durante 500 años una historia, ¿no? Y esta es la magia de la ciudad. Yo, siendo niño, soñaba que la entrada a la cueva de Alibaba estaba en el hueco de la escalera que subía a la azotea, ¿no? O hablaba y rezaba a las golondrinas de la azotea, porque eran las que llevaban el mensaje al cielo, ¿no? Entonces, en este mundo de imaginación, esta maravilla, ¿no?, donde las sombras de la luna dibujan la bugambilla en las paredes blancas, el rumor de las aguas te acompañan en ese pasear nocturno, todo es mágico. La realidad y la fantasía se entremezclan hasta tal punto que es muy difícil desenganchar de tu alma el alma de Córdoba. Absolutamente. ¿Cuál es la base documental? Porque hay una base de transmisión oral, pero ¿cuál es la base documental que usted ha usado para llegar a esta obra? Todo. A la infancia hay que añadir mi formación como profesor de Lengua y Literatura en la Facultad de Filosofía y Letras del Cardenal Salazar, en Córdoba, ¿no? Creo que soy de los pocos cordobeses que pueden afirmar que me dieron allí 2 puntos, fui operado de apendicitis y después estudié en el aula de la facultad y veía esos pequeños altavoces adosados a la pared y recordaba, ¿no?, el rezo del Santo Rosario a las 4:30 de la tarde, todas las tardes en el posoperatorio, ¿no? Es decir, y hablo, ¿no?, del patio de los Magnolios, ¿no?, y de cómo veía a esos enfermos en pijama rivalizando por un rayo de sol, ¿no? Todos estos recuerdos son los que, claro, la formación como profesional, filólogo y doctor me hacen que la documentación sea fundamental. De hecho, fíjate que tuve una experiencia magnífica, maravillosa, cuando fui a visitar Egipto, que me dejó deslumbrado. Y cuando llegué y regresé, me compré todo lo que había sobre Egipto, ¿no? Pensando en eso, hice una adenda al libro con más de 38 libros comentados por mí para que quien se quede embrujado por Córdoba pueda profundizar en Córdoba y en su historia, ¿no? Esta es la base documental. Pero yo citaría 2 libros, 3 libros que para mí son esenciales. Uno que se publicó en el año 2002, Casos raros ocurridos en la ciudad de Córdoba, patrocinado por Cajasur, que tiene la facultad de estar escrito en la época de Felipe II, ¿no? Con lo cual es la base documental sobre la que Ramírez de las Casateza elabora sus paseos por Córdoba, su famoso paseo que también está incluido, ¿no?, y leído y referenciado. Y después incluir también pasajes vividos o recreados por grandes novelistas. Yo recuerdo un sacerdote extremeño, que es Sánchez Adalid, que tiene 2 libros fantásticos. Uno es El mozárabe, que me encanta, es una novela histórica fantástica, y otro, Fátima, La mano de Fátima, en que Córdoba es el escenario fundamental de sus novelas, ¿no? Y ahí hay una recreación de la Plaza de la Corredera, de la Plaza del Potro, de la Mezquita, que son fantásticas, ¿no? En la época
andalusí. Entonces, esto también se incluye, ¿no? Cuando hay una recreación novelada de un pasaje concreto, diálogo de Averroes y Maimónides en el Patio de los Naranjos, por ejemplo, ¿cómo me voy a perder eso? ¿No? ¿Cómo voy a...? Es que todo esto es lo que vive en mi mente cuando yo paseo. Y esto es lo que yo quería con el libro, que vieran el barrio a través de mis ojos, de mi infancia, de mi formación, de mis lecturas, ¿no? Qué interesante, José Carlos. Cada piedra tiene un valor y esconde una historia, sobre todo porque la mezquita catedral es un templo para alabar a Dios. ¿Contiene este libro también retazos de la vida espiritual de su autor? Por supuesto que sí. Y fíjate, hay una historia muy, muy bonita, que es la historia de la Virgen de los Faroles y de un supuesto milagro de la Virgen de los Faroles, de la primitiva Virgen de los Faroles, porque la que hay actual la pintó Julio Romero de Torres en 1928, ¿no? Y ahí hay un letrero que dice, si quieres que tu dolor se convierta en alegría, no pasarás pecador sin alabar a María, ¿no? Y yo indico en el libro, será por su superstición o por fe infantil, pero cada vez que paso frente a la imagen rezo un Ave María, ¿no? o los rezos del Padre Nuestro frente a la imagen de San Cristóbal, ¿no? Que dice, bueno, cuando era niño pensábamos que rezando un Padre Nuestro San Cristóbal nos perseguía para darnos un palo en la cabeza, ¿no? Y como yo corría entre las columnas y oía el palo golpear las columnas tras de mí, ¿no? Es decir, es una vivencia infantil preciosa y claro que sí, claro que sí. O por ejemplo, el desmontar, ¿no? La leyenda del buey reventado, para decirle a los lectores, oye, que son los símbolos de los evangelistas que están sosteniendo el púlpito como sostén de la fe, ¿no? Y sobre esto se ha construido la leyenda, pero recuerda, ¿no? Que ahí están los símbolos de los 4 evangelistas, ¿no? Claro que sí, evidentemente, ¿no? Porque la fe, ¿cómo interviene a la hora de observar la belleza que nos rodea? ¿Cómo interviene la mirada de un creyente en la observación de esta ciudad hermosa? En todos los sentidos, porque la fe es lo que nos permite trascender lo evidente para adivinar aquello que late, pero que somos incapaces de comprender. Decía Federico García Lorca que a través de la poesía nos acercamos al borde del abismo donde el filósofo y el matemático dan la vuelta en silencio, ¿no? Y es ese enorme misterio, ¿no? Que además, cuando se es de fe, se comparte, ¿no? Y ahí aparecen también pues, la maxura y aparece el sentido de la perla, ¿no? En el mihrab. Y cómo ellos entienden la luz como la presencia de Dios, ¿no? Igual que nosotros entendemos la vela encendida como la presencia de Dios en el sagrario, ¿no? Y eso es algo maravilloso. Yo creo que porque además se piensa, ¿no? Que la Basílica de San Vicente está construida sobre un anterior templo romano, ¿no? Que quizás estemos ante el templo más antiguo de la humanidad que haya pervivido históricamente durante más de 2000 años. Y eso es algo maravilloso. Es un templo de oración. A mí me sobrecoge mucho la historia de cómo las semillas del Patio de los Naranjos fueron reclamadas por el obispo de Hiroshima para ser plantadas allí, ¿no? Esto me sobrecoge. Y cómo en 1958 fueron enviadas estas semillas, ¿no? Como símbolo de la paz. Y esto sobrecoge. Y esto es lo que hay que ver y hay que sentir, ¿no? Cuando uno pasea por el Patio de los Naranjos. Más allá de que sea pasear sobre un cementerio, que también está escrito. Así es interminable, ¿eh? Es Sí. interminable la cantidad de razones históricas que esconde el monumento. ¿Quiere ser este libro también hilo conductor entre generaciones? ¿Cómo cree que las nuevas generaciones valoran cuando nos rodea la belleza arquitectónica, espiritual que rodea a Córdoba? ¿Por qué quizás ahora la lectura no sea la acción o la actividad principal del joven? Usted, además, como pedagogo, como profesor, tiene muy claro, ¿no? En este sentido, cuál es el estado de salud, digamos, del joven ante la belleza. Sí, y lo tengo muy claro. Vamos a ver, hay un autor, creo que es Cela, ¿no? Que distingue entre turista y viajero. El turista, desgraciadamente, es lo que prolifera, ¿no? Y muchos selfies y muchos teléfonos móviles. Pero eso impresiona la imagen momentánea, pero no trasciende el espíritu. El viajero es el que se sienta tranquilamente en el Patio de los Naranjos a sentir la vida que transcurre a su alrededor. Y ese vaciar la mente para sentir la realidad que hay más allá de lo que simplemente ves o puedes observar, es lo que te puede transmitir tanto la fe como la magia de lo que fue, de lo que ha sido, de lo que puede que sea. Es algo que palpita, ¿no? que está en nuestro interior. Hay que saber vaciar la mente, hay que saber trascender la realidad.
La lectura tiene una ventaja sobre la imagen impronta. La imagen es estática. La lectura, en cambio, es esa magia que entra dentro de nuestro cerebro, convirtiéndose en símbolos que viajan por nuestra mente y generando un universo que es interno, que es mágico, que es único, que es nuestro. Esa es la magia de la lectura. Desgraciadamente se está perdiendo. Yo creo que sí. Se está perdiendo por la inmediatez de los nuevos medios de comunicación. Pero hay que recuperarla. Y yo no pierdo la esperanza. He tenido y tengo afortunadamente muchos alumnos que son extraordinarios y que van a continuar esta tradición, seguro. Seguro que sí. Leyendas de la Mezquita de Córdoba. Una nueva oportunidad para redescubrir la ciudad con la mirada del niño que fue, sí, del profesor que transitó por filosofía y letras tanto tiempo, de este entorno tan absolutamente maravilloso. Muchísimas gracias y vamos a seguir muy de cerca todo lo que ocurra en torno a este libro. Pues muchísimas gracias a vosotros por darme la oportunidad. Un abrazo muy fuerte.